Cristo, nosotros somos los escogidos para alabar, para exaltar a Jesucristo. Nosotros somos los redimidos por Jesucristo. Mateo capítulo 24. Ese mismo mensaje que dio Jesús, la señal del fin, también está en Lucas capítulo 21 y en Marcos capítulo 13. O sea, se repiten los tres evangelios. Tienen el mismo tema, las señales del fin. Y usted mira, hermano, ¿y por qué se repite eso en la Biblia? O sea, no es solamente que se repite, es que se complementan. O sea, hay cosas que no dice Marcos, pero lo dice Mateo, ¿verdad? Sobre este tema. Y hay cosas que dice Mateo, pero no lo dice Lucas. Estamos hablando de la señal del fin. Ya leímos ese texto, ¿verdad? Mateo capítulo 24, pero Lucas añade algo importante, y es que dice que en estos tiempos habrá confusión en la gente. O sea, la gente estará confundida. Y si hay un momento en que la iglesia está confundida, hermano, es ahora, gloria a Dios. Dice, habrá confusión en la gente. Lucas capítulo 21, por ahí por el verso 25. Confusión en la gente pregunta. Hermano, no hay un día que no me llamen a la casa a hacerme alguna pregunta, hermano, pero ¿por qué? Dice Mateo que van a levantarse falsos profetas y falsos maestros y engañarán y confundirán a muchos. Y la semana pasada, sabiendo que hoy es el primer día de la semana, ¿verdad? O sea, la semana comienza hoy, lunes, domingo. Como el martes oí una conversación de creo que era apóstol o profeta, con un pastor. Y él decía que en Mateo capítulo 24 habían unos errores garrafales, grandes, que Jesús se había equivocado. Y le citó dos textos bíblicos y uno queda así como que, bueno, y el pastor, porque estaba hablando con un pastor, como que no sabía qué responderle. La gente que oye esa conversación queda confundida. Y él citó a Mateo capítulo, abra conmigo, esa porción la leyó el pastor esta mañana cuando comenzó el servicio. Mateo capítulo 24, dice la Biblia que habrá confusión en la gente. El verso 29, eso lo leyó un profeta, creo que era apóstol, un falso apóstol. La Biblia dice que vendrán falsos apóstoles y falsos profetas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, 24-29, para que se ubique, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Les decía, ¿cómo es posible que Jesús haya dicho eso? Si en la Vía Láctea, que es el sistema solar, hay miles de estrellas que son más grandes que la Tierra. Y la Vía Láctea donde está siempre, pero hay miles y miles de galaxias. Y hay millones y millones de estrellas que son más grandes miles de veces que la Tierra. ¿Dónde va a acomodar Jesús tantas estrellas? Dijo el falso profeta. ¿Dónde va a acomodar Jesús tantas estrellas? Si dice que las estrellas caerán a la tierra, si hay unas estrellas que son miles de veces más grandes que la tierra, y el pastor quedó, yo creo que era pastor quedó así como que en la cuerda floja. Y la persona que haya oído esta conversación, hermano, va a quedar confundido. Porque eso es lo que hacen los falsos apóstoles. Y en el Evangelio, según San Lucas, donde está el mismo mensaje, capítulo 21, hace otra pregunta. Y mire cómo el diablo está confundiendo a la iglesia. Jesús dijo que habrá confusión en la gente. Y la gente está confundida. Lucas capítulo 21, ubíquese. Dice, el verso 25 habla de las señales del fin. Dice el capítulo 29, Lucas 21, 29.
Eso lo citó el falso apóstol. Yo digo que es falso. También les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Dice el 30, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca, así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que el reino de los cielos está cerca. Dice el 30, de cierto os digo que no pasará esta generación. Dice, no pasará esta generación. Jesús lo dijo, pero eso lo dijo hace 2000 años. Y toda la gente que estaba ahí ya murió. O sea, ¿cómo Jesús va a decir que no va a pasar esta generación si eso hace 2000 años? Y ya esa gente toda murió. Entonces dice, Jesús se equivocó. Porque dijo no va a pasar esta generación y eso hace 2000 y todos ya murieron. Fíjese la forma como el diablo puede confundir a la iglesia. Lucas lo dijo. Habrá confusión en la gente. Verso 25. Entonces hará señales en el sol y la gente confundida. Hay una iglesia que está confundida. Bueno, no todos, gloria a Dios. ¿Cómo es que Jesús dijo que no pasará esta generación si ya todos murieron? Dice, se equivocó Jesús. Bueno, pero Jesús no se equivocó. Lo que pasa es que aquí Jesús está hablando de las señales de los últimos tiempos. O sea, Jesús no está hablándole a la gente de aquella, porque no, los que van a vivir los últimos tiempos. Él se desubicó de tiempo. Mire cómo la gente se puede equivocar por no ubicarse. Entonces está hablando de la higuera. Y es el contexto de la higuera que dice, será la última generación. Y la higuera es la nación de Israel. O sea, la higuera en la Biblia representa a Israel. Israel es el reloj profético de Dios. La higuera se marchitó durante 2000 años. En el año 70 Israel fue esparcido por los romanos por todas las tierras y fue esparcida durante 2000 años. O sea, la higuera se secó. Israel como nación se secó. Pero la Biblia dice que él iba a volver a retoñar en el mismo lugar donde se secó, allí iba a volver a retoñar. Y él dijo, cuando Israel como higuera empiece a echar los primeros retoños, y eso es en 1948, Jesús no está hablando del año 33, está hablando desde la higuera. Cuando Israel se convierte en nación, y eso es en 1943, de ahí en adelante será la última generación. O sea, que quiere decir que hay gente que va a estar viva cuando Jesús venga por segunda vez. ¿Por qué? Porque nacieron cuando Israel se constituye. Pero mire cómo se pueden desubicar la gente. Israel se constituye nación en el año 48 y empieza una guerra contra Israel. Y yo quiero que usted lea conmigo el Salmo 83 que se está cumpliendo en el día de hoy. A Israel lo están atacando 1.000 millones de musulmanes. Y todas las naciones le dieron el espalda a Israel. Usted ha visto las noticias en estos días. Yo no vengo a defender a Israel. Israel está en desobediencia, pero sigue siendo el pueblo de Dios. Porque Jesús dijo que él iba a desobedecer a Dios, pero la desobediencia no iba a romper el pacto. Israel es un pueblo de pacto. Dios hizo un pacto con Abraham, un pacto eterno. Un pacto incondicional. Dios dice a Abraham y le dijo a David, ellos van a desobedecer, yo los voy a castigar, pero mi misericordia no la apartaré de ellos. Dios tiene a Israel en disciplina, pero sigue siendo el pueblo de Dios. Es el pueblo elegido. Alguien dijo, no hay pueblo elegido, hermano, si hay un pueblo elegido. ¿Quiere leer alguien aquí lo que dice Deuteronomio capítulo 7, verso 6? Hay un pueblo elegido. No hay pueblo elegido, si hay un pueblo elegido. Hay que orar por nuestro gobierno, gloria a Dios. Dice la Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, verso 6, si hay un pueblo elegido. Y eso demuestra que estamos en los últimos tiempos y hay una iglesia que está confundida. Esas cosas confunden a la iglesia. Deuteronomio capítulo 7, verso 6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Le está hablando del pueblo judío. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial. Ese es el pueblo judío, ¿no? Que alguien me diga que no hay un pueblo elegido, hermano, sí lo hay.
Y esos anuncios confunden a la iglesia. Y la iglesia, gran parte, está confundida. Hasta el punto de que algunos ya están perdiendo la esperanza de salvación. Y dicen, bueno, yo, si no me voy en el rapto, me voy en el refechaje. ¿Cómo le parece, hermano? ¿Por qué dicen eso? Porque perdieron la esperanza. Hay gente que ya perdió la esperanza. Hay gente que ya perdió que Cristo viene y ya no lo creen. Tú eres pueblo santo, tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Sí hay un pueblo elegido. Ahora, cuando dice que será la última generación, es que Jesús no está hablando de la gente que vive en el año 33, está hablando de la gente de ahora. Te está hablando de a ti y a mí, porque está hablando de los últimos tiempos, y los últimos tiempos son ahora. Pero hermano, el pastor quedó así como haciendo garga. Qué tristeza que un pastor, hermano, también esté confundido. Ahora dice, ¿cómo Jesús va a acomodar en la tierra tantas estrellas? Si una estrella es 1000 veces más grande que la tierra. Hermano querido, el peor error que puede cometer un intérprete, un predicador, es no diferenciar cuando un lenguaje es literal y cuando es figurado. La Biblia, el 80% es literal. O sea, se entiende como está escrito. El 80% de la Biblia es literal, se entiende como está escrito. Eso es lo que es un lenguaje literal. Cuando Jesús dijo, la Biblia dice Jesús lloró, quiere decir que Jesús lloró. Usted no tiene que ir al contexto, ni el contexto, eso quiere decir que Jesús, eso es literal. Eso es literal, hermano. Entiéndelo como está escrito. Cuando la Biblia dice que porque de tal manera Dios el mundo, eso quiere decir lo que dice. Eso es literal. Pero el 20% es figurado. Entonces el creyente, el cristiano, el predicador debe de diferenciar cuando la Biblia habla de manera literal y cuando el lenguaje es figurado. Es fácil diferenciarlo, pero en ocasiones el hilo que separa es bastante endeble. Entonces uno está como en arena movediza. ¿Esto será literal o será figurado? Cuando el Cantar de los Cantares dice, hablando de la Sulamita, mira lo que dice el Cantar de los Cantares, hablando de la Sulamita, dice, los dientes tuyos son como manada de cabra. ¿Cómo le parece? La mujer dientona, ¿no? Dice, tu cuello como la torre de David. Los cachetes como el racimo de uvas. O sea, si usted dibuja a la Sulamita como la describe el Cantar de los Cantares, va a salir un monstruo. Entonces yo entiendo que eso no es literal. Eso es figurado. Pero muchas veces la línea que separa el lenguaje figurado del literal es bastante endeble. Jesús dijo, venid a mí, todo lo que te trabajado y cargado, que yo os haré descansar. Eso es literal, hermano. Si tú llegas a Cristo, tú descansas. Pero después dice, lleva mi yugo. Eso no es literal. Porque los yugos son para animales de carga. Pero está ahí pegado. Entonces yo puedo confundir. Llevad mi yugo. Ya eso no es literal. Eso es figurado. Porque los animales de carga son los que le ponen yugo. Cuando la Biblia dice que las estrellas caerán, literalmente es una locura. Eso es lo que entendió ese falso apóstol, y el pastor quedó así como que, ¿será que se equivocó o no se equivocó? Hermano, pero yo creo que aquí una vez estudiamos el libro de Daniel capítulo 2, donde está conformado el gobierno político. O sea, el mundo está conformado de manera política y tiene estructuras sólidas. En el mundo está la ONU, está la OEA, son estructuras sólidas, eso se respeta. Está aquí en América Latina la CELAC, está el Banco Mundial, hay estructuras sólidas. Pero dice la Biblia en el libro de Daniel capítulo 2, que el rey tuvo un sueño, que la cabeza de una imagen, la cabeza era de oro, el pecho de plata, el muslo de bronce, las piernas de hierro y los pies de barro con hierro. Eso representa el gobierno humano, el gobierno político, desde Babilonia hasta que Jesús venga.
Y dice la Biblia que el rey vio una piedra no cortada con manos de hombre que cayó y golpeó la imagen. Usted sabe que eso es cierto, usted lo ha leído, aquí se lo ha predicado, dice, y el golpe desmenuzó. Dice, desmenuzó. ¿Qué significa eso? Lo volvió añisco. El barro, el hierro, el bronce, la plata y el oro, y, dice, y sus partículas se las llevó el viento y no quedó ni rastro de ello. Ni rastro de ello. Está hablando del gobierno humano. Ni rastro. Y la piedra que cayó empezó a crecer, hermano, y esa piedra es Cristo. Y a crecer, y se hizo un monte que cubrió toda la tierra. Ese reino de los cielos, hermano, que se va a establecer en la tierra. ¿Qué va a pasar, hermano, con las estructuras humanas que están consolidadas tan fuertemente? ¿Qué va a pasar con la ONU cuando venga Cristo, hermano? Y en la ONU no va a hablar cualquier persona. O sea, la gente que se sube en el podio de la ONU, hermano, gente que ha triunfado en la política, ahí no va a hablar cualquier rabo de vaca, como dicen en el pueblo mío. La gente que habla ahí, hermano, eso queda escrito en todos los diarios del mundo. Ahí hablan, son las estrellas, la gente que alumbra políticamente, ¿sí o no? ¿Usted cree que van a llamar a la pastora que no le llaman? Ahí habla, hermano, la gente que pesa en el mundo de la política, que hace historia. Todo lo que dicen ahí, hermano, salen en los primeros diarios, que son estrellas que alumbran, pero alumbran políticamente. ¿Me está entendiendo? Hay estrellas de la política, hay estrellas de la canción, hay estrellas del arte, en este mundo hay estrellas que alumbran. Eso hay que entenderlo. Pero no son estrellas literales. Pero se le llama estrellas. ¿Qué va a pasar con la ONU cuando venga Cristo, hermano? La ONU, ¿sabe para qué sirve la ONU? Para nada, para nadie, para nada. O sea, la ONU es un paquidermo. La ONU va a desaparecer. O sea, no va a quedar ni rastro de ellos. Esa gente, hermano, que alumbra, van a caer definitivamente. Desaparecen. ¿Qué va a pasar con la OEA? Con CELAC, con el Banco Mundial? Esa estructura humana, eso va a desaparecer. Esa gente cae. Y la Biblia dice en el libro de Daniel, capítulo 12, que entonces los que enseñan a la multitud alumbrarán como estrellas, o sea, que se va a voltear la arepa. Entonces lo que va a hacer noticia es el pueblo de Dios. Así que si tú quieres, hermano, brillar ahora, hermano, estás como que un poco equivocado. Mire, cuando vino Gigi Ávila a Barranquilla, es una bendición, hermano, ahí en el estadio del Barrio Bajo, porque no le quisieron prestar el Romelio porque, bueno, quería predicar allá. Y ahí se manifestó de una manera poderosa y ningún periodista fue a cubrir. ¿Por qué? Porque, hermano, eso para el mundo no es noticia. Pero en esos días vino Edén Pastora, un guerrillero de sandinista de Nicaragua, cuando eso estaba en movimiento sandinista, hermano, y los periódicos, las noticias, hermano, a reportar un hombre que trae un mensaje de odio, porque esos guerrilleros tienen un mensaje de odio, tiene un mensaje de destrucción, y eso es lo que hace noticia. Además, y usted hubiera visto la cantidad de periodistas que fueron a entrevistar a Edén Pastora, que era uno que andaba con el que está gobernando en Nicaragua. Esos son los que hacen noticia, pero esa gente va a caer, gloria a Dios. Entonces, hermano, no es que van a caer estrellas literalmente. Son esos astros que alumbran en la actualidad. Cuando el papá de George Bush, ¿sabe que en los Estados Unidos hubieron dos presidentes? George Bush el papá y George Bush el hijo. Una vez el papá John Bush, el papá, estaba en la China haciendo una gira política de negocios. Hermano, y a George Bush le dio un mareo, se le bajó el azúcar. El presidente de los Estados Unidos se le bajó y se cayó. Y en menos de un minuto todo el mundo lo sabía, hermano. Eso fue noticia a nivel mundial porque era una estrella. En el mismo momento, hermano, yo también me desmayé en la casa y nadie lo supo, gloria a Dios. Nadie lo supo. Hermano, las estrellas van, pero eso no es literal. Es un lenguaje figurado y nosotros lo entendemos, gloria. Pero ahora sí vamos a abrir la Sagrada Escritura. Pónganse de pie, vamos a abrir la Sagrada Escritura en el libro de Éxodo, capítulo 34.
Éxodo 34, versos 6 al verso 8. Y vamos a hablar de la situación del pueblo de Dios en este momento, gloria a Dios. ¿Cuál es la situación actual de la iglesia? La iglesia del rapto. Jesús viene, hermano, por la iglesia. Cristo viene pronto. Éxodo, capítulo 34. Vamos a mirar los puntos, las comas. Vamos a aplicar un poco de ortografía a la lectura para entender lo que quiso decir el autor. El autor es el Espíritu Santo. Esta palabra es inspirada. Ya nos ubicamos. 34, dice el verso 6, y pasando Jehová por delante de él, hay una coma, o sea, por Moisés. Moisés tuvo el arrogamiento de decir, quiero ver tu rostro. Dice, ¿cómo va mi rostro? Te vas a volver chicharrón. Sin embargo, Dios lo tapó y pasó delante de él. Proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado. Hay una coma, ¿verdad? Dice, y que de ningún modo tendrás por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Mantenga la Biblia abierta allí en ese lugar, que Dios añada bendición a su palabra. Ya el pastor oró, ¿verdad?, por el mensaje. Pueden tomar sus asientos. Vamos a observar bien este texto bíblico. Que guarda la misericordia, dice el verso 7, a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado. Ahí hay una coma, no hay un punto aparte. Nosotros le ponemos un punto aparte. Cuando hay un punto aparte es que se termina la idea, se termina el pensamiento que viene el autor, y después un punto aparte, lo que viene comienza con una letra mayúscula, quiere decir que es como que otro tema, otro pensamiento. O sea, la idea que lleva el autor termina en el punto, no termina allí, dice, tardo para la ira, que guarda la misericordia de millares, la rebelión. Dice que de ningún modo tendrá por inocente el culpable, estoy viendo la parte del verso 7, y que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de Judá hasta la cuarta y tercera generación. Ahí hay un punto, ¿verdad? ¿Verdad que hay un punto? ¿Cómo termina el verso 7? Con un punto. Entonces el verso, entonces Moisés. Ese entonces comienza con una E mayúscula. Quiere decir que el argumento que traía el escritor termina en el punto del verso 7. Ahí termina el argumento. Entonces comienza con una E mayúscula. Moisés apresurándose, o sea que ya cambia la idea. Nosotros ponemos el punto donde está la coma. Y solamente predicamos de la coma hacia atrás, que Dios es misericordioso, que Dios es amor, que Dios ama a la humanidad. Estamos presentando solamente una faceta de Dios. Por eso digo que este texto bíblico es el que mejor presenta el carácter de Dios. O sea, yo quiero que usted lo subraye y en su casa medite de él. Este texto bíblico, para mí, es el que mejor presenta el carácter de Dios. Porque solamente leemos hasta donde está la coma. Donde dice que Dios visita la maldad y la rebelión y la castiga hasta los padres, etc. Eso no lo predicamos, porque eso ya como que no nos
convence, pero eso hace parte del carácter de Dios. Dios es amor, pero es justo. Dios es amor, pero también es justo. Y usted le puede preguntar a un abogado qué es justicia, que son los que mejor dominan este tema, hermano, y justicia es darle a cada uno lo que merece. Dios es justo y amor, pero Dios es amor, pero también es justo. Entonces, no se quede en la coma. Siga lo que dice el texto después de la coma, que va a castigar el pecado y la maldad. Yo quiero que se ubique en el libro del Salmo capítulo 7, para fundamentar el mensaje esta mañana. Salmo capítulo 7, versos del 11 al 13. Salmo capítulo 7. Solamente mostramos una cara de Dios. Dios es amor. Pero no mostramos la otra, también es justicia, también es juicio. Salmo capítulo 7, verso 11. Quiero que se ubique. ¿Cómo comienza el verso 11 del Salmo capítulo 7? Dios es justo. Ahora te va a mostrar la otra cara, gloria a Dios. O sea, no solamente es amor. Es que solamente leemos Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios el mundo, sí, pero es una faceta de Dios. Ahí no está el carácter completo, porque Dios es amor, pero también es justo. ¿Qué sigue diciendo el verso 11? ¿Con quién? ¿Cuándo? Eso tiene que predicarlo, porque hay algunos que hacen parte del grupo Arcoíris. Ustedes saben quiénes son. Y ellos tienen una iglesia. No, es que Dios es amor. Y Dios también es rosa. Y Dios nos ama y también nos acepta así. O sea, Dios es justo y es amor, pero también es justo, gloria a Dios. Dios es amor, Juan 3 dice, pero también es justo. Y en la justicia tiene que darle a cada uno lo que merece. Hable con un abogado y dígale qué es justicia. ¿Qué le va a decir? Dale a cada uno lo que merece. Dice el 12, si no se arrepienten, hermano, entonces esa cantidad de arcoíris se tienen que arrepentir, y muchos cristianos evangélicos se tienen que arrepentir. O sea, en este momento la iglesia necesita un mensaje de arrepentimiento. Porque más del 80% de la iglesia está confiando es que Dios es amor. Y un pastor dijo en una reunión, yo estaba, eso fue el mes pasado, dice, no, es que la Biblia, la fornicación no existe. ¿Cómo le parece, hermano? Un pastor, eso no existe. La fornicación es fornoelia. Y fornoelia es inmoralidad sexual. Y empezó como que, hermano, como que un pastor va a decir que la fornicación existe. O sea que entonces el homosexual tampoco existe. Entonces el adulterio, o sea, porque fornicación es inmoralidad sexual. Hermano, si Jesucristo viene ahora, yo pienso que la iglesia evangélica hay que reevangelizarla. Necesitamos, hermano, un mensaje de arrepentimiento, gloria a Dios. Porque estábamos presentando a un Dios que es amor, sí, Dios es amor, pero ¿qué dice el verso que sigue? Salmo capítulo 7. Dice el 12, si no se arrepienten, Él afilará su espada. ¿Cómo le parece, hermano? O con esos evangélicos que dicen, no, es que Dios es amor, hermano, y Dios me perdona. Sí, Dios te perdona, pero no estés abusando con el amor de Dios. O sea, Dios ningún muñeco pinta en la pared. No, peco y me arrepiento, sí, ojo con eso, ¿no? Lo estás haciendo de manera premeditada. Hermano, que de pronto a mí me hagan coger una rabia, ¿verdad? Me hicieron coger rabia y yo saco una palabra esa que pequé, hermano, sí, pero me cogió fuera del lugar, pero que yo lo haga de manera premeditada, porque Dios es amor y siempre cuando me perdona, eso es peligroso. Pues lo estás haciendo de manera premeditada. Este salmo muestra la otra faceta de Dios. Es que Dios es amor, sí, pero dice el verso que sigue, estamos en el 12, ¿verdad? Si no se arrepiente, le afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí que el impío concibió maldad, etcétera, etcétera. Entonces, es que Dios es amor, pero también es fuego consumidor.
Pues yo estoy notando, porque yo siempre hablo de Apocalipsis, de los eventos del porvenir, y dice el libro de Apocalipsis 7 que después del rapto parece que Dios va a enviar unos ángeles a predicar el evangelio y muchos pues van a escuchar el mensaje. Entonces, no, hermano, yo me voy en el refechaje, porque hermano, es tanto el pecado que tiene que ya perdieron la esperanza. Hay gente que está en la iglesia y perdieron la esperanza de salvarse, entonces están tratando de salvarse en el refechaje. Saben que en el rapto no se van a ir. Y están esperando el refechaje porque ya perdieron la esperanza. Yo por aquí conseguí un escrito que ¿qué es la esperanza? La esperanza en el cristiano, tenemos una esperanza viva. Dice la Biblia en 1 de Pedro capítulo 1, verso 3, que tenemos una esperanza viva, nos hizo renacer para una esperanza viva. Hermano, el cristiano tiene una esperanza viva. La esperanza es la realidad hacia la cual señalan todas las demás realidades con el fin de conservar una perspectiva de esta vida y de la otra. Lo último que se pierde es la esperanza. Yo le voy a leer qué es lo que es la esperanza para un cristiano. O sea, tenemos esperanza para esta vida, pero también para la otra. La esperanza es la realidad hacia la cual señalan todas las demás realidades con el fin de conservar, ¿con el fin de qué? De conservar una perspectiva de esta vida, pero también de la otra. No hay una cosa más terrible cuando una persona pierde la esperanza. Lo último que se pierde es la esperanza, pero cuando un cristiano pierde la esperanza, se resigna. O sea, en la resignación no hay esperanza. Yo me resigno, bueno, hermanos, yo creo que yo nací fue para eso. Yo creo que yo nací fue para ser y son del infierno. Ya estás resignado. El cristiano no se resigna, el cristiano lucha, gloria. El cristiano batalla, el cristiano, hermano, lucha, gloria. Somos soldados. O sea, que ahí estás en pecado, levántate, gloria a Dios. O sea, no te quedes, levántate, que si tú te levantas y confiesas, alcanzas misericordia. Ya hay cristianos que ya pecaron, hermano, y ya perdieron la esperanza. No, hermano, que yo no tengo esperanza. Sí la tienes. Mientras estés vivo, tienes esperanza. Hermano, es que yo caí. No importa. Si te arrepientes, alcanzas. Eso es lo que dice Juan capítulo 1, verso 9. Pero el diablo le está acusando. Es que ya tú no tienes esperanza, que ya tú pecaste, ya Dios te cortó. Ya... No, hermano, Dios no te cortó. Mientras estés vivo, tenemos esperanza. Gloria a Dios. Dice la Biblia en Juan 3, verso 9, que el que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. O sea, no pierda la esperanza. No te resignes, sigue luchando. Pero entonces, hermano, yo de pronto me salve en el refechaje, hermano. No estés pensando en eso, hermano. Prepárate para irnos en el rato, gloria a Dios. Hay yo diría, un paralelismo entre la nación de Israel que salió de Egipto y la iglesia que también salimos de Egipto. Dios nos rescató de un mundo. Tuviste rescatado de un mundo de pecado. Israel que salió de Egipto, hermano, todos nacieron bajo la esclavitud. Dios sacó un enjambre de esclavos. Ellos nacieron en esclavitud. O sea, el pueblo que sacó Dios de Egipto, ellos no estaban en el ejército. Ellos no eran guerreros. Tampoco trabajaban en la corte, trabajaban como esclavos. Y esa situación de esclavo les engendró un carácter de esclavo. Y ese carácter de esclavo los inhabilitaba para entrar a Canaán. O sea, a la tierra prometida. Dios saca a Israel con una promesa. Éxodo capítulo 3, verso 7 dice, los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Dios saca a Israel con una promesa. Llevarlo a una tierra que fluye leche y miel. Éxodo capítulo 3, versos 7, 8 y 9. Una tierra que fluye leche y miel. Pero hermano, Dios no sacó a guerreros, Dios no sacó a militares, sacó una cantidad de esclavos y esa situación de esclavos le engendró un carácter que los inhabilitaba para conquistar la tierra. Hermano, y es un paralelo con la iglesia. Dios a ti también te sacó de Egipto, un Egipto de pecado. Allá éramos esclavos y nos inhabilita para conquistar a Canaán.
Es la misma historia. Ellos salen de Egipto, de Gosén. Salieron de Gosén, es una parte de Egipto, donde desemboca el Nilo, hacia Canaán, hermano. Ese viaje de Egipto a Canaán demoraba 2 semanas. O sea, en condiciones normales. Ellos demoraron 40 años. En 2 semanas hubieran hecho el recorrido. ¿Cuánto demoró? 40 años. ¿Por qué? Porque ellos no salieron con el coraje y la valentía de conquistar la tierra. Yo quiero que ustedes se ubiquen en el libro de Números capítulo 13. Ellos salen de Canaán y llegan al monte del Sinaí, demoraron 3 meses, en los 3 meses llegaron al Sinaí porque hicieron varias escalas. En el Sinaí demoran 1 año. Se ubíquese en Números capítulo 13, después leemos eso. Pero vamos a ubicarnos, hermano, eso es lo que está viviendo la iglesia. Llegan a la península del Sinaí, 3 meses demoraron de Egipto al Sinaí. Ahí demora 1 año. En ese año Moisés recibe la ley y fabrica el tabernáculo. O sea, todo el libro de Levítico narra cuando Israel está en el desierto de Sinaí, pero ya en Número capítulo 10, que la nube se mueve, ellos empiezan finalmente a caminar hacia Canaán. Y llegan a la frontera. De donde estaban allá demoraron 14 días. Llegan a la frontera, y de ahí para allá estaba la tierra de Canaán. Pero Moisés manda a 2 espías, y mira lo que sucede con esos 2 espías. Números, capítulo 14, y eso nos puede suceder a nosotros. Eso está escrito como un ejemplo para nosotros. Números 13. Salen, recorren la tierra durante 40 días, regresan con un racimo de uvas, hermanos, que la tenían que agregar entre 2 hombres. Y ellos dicen, la tierra es buena. Ciertamente una tierra que fluye de leche y miel. Allí Dios dijo verdad. Dice el verso 32. 13:32, mira el informe que trajeron, 13:32, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla, ¿está leyendo conmigo? La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. ¿Cómo le parece el informe, hermano? Para meterle temor a cualquiera, hermano. Yo no hubiera ido tampoco. Si la tierra me va a tragar, yo me quedo aquí. Y todo el pueblo que vivimos en medio de ella era hombre de grande estatura. También vimos allí a gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Tremenda autoestima, hermano. Esa es la autoestima de un esclavo. Esa no es la autoestima de un guerrero. Hermano, un cristiano evangélico no debe tener ese pensamiento. O sea, tú tienes que sostener tu identidad. ¿Quién eres? Hermano, tú eres hijo de Dios. O sea, tú no eres una langosta, gloria a Dios. Tú eres un hijo y tienes una armadura. Y con esa armadura, hermano, cuanto demonio se presenta, tú te lo papeas como pan caliente. Tienes que reconocer que eres un hijo de Dios. Mantén tu identidad. De lo contrario, vas a aparecer como langosta. Hermano, y con ese pensamiento a Canaán, no llegas. Y muchos a Canaán no hay, de 600,000 personas que salieron de Egipto. ¿Cuánto entraron? 2. Hermano, así no podían entrar. Era que no podían entrar. Ahora, hay una gran realidad en la Biblia, para la iglesia, porque ahora Pablo le habla a la iglesia poniendo como ejemplo la experiencia de Israel en el desierto. Y quiero que me acompañen al libro de 1 Corintios capítulo 10.
Y ojalá, hermano, y estos textos los apuntemos, los subrayemos, los apuntemos, hermano, y en la casa lo volvamos a repasar, porque Dios te va a mostrar muchas otras cosas. Y ese es el pensamiento de la Biblia. Yo quiero creer, y tengo que creer es lo que dice la Biblia. Tú no eres una langosta. Tú eres un hijo de Dios. Pero ¿qué pasó con Israel? Los que salieron de Egipto, ese enjambre de esclavos que no entraron. ¿Y por qué no entraron? 1 Corintios capítulo 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis, ojalá y lo lea conmigo, que nuestros padres todos pasaron bajo la nube. O sea, todos llevaban la chequiná, todos. Todos iban bajo la chequina. En este momento podríamos decir el Espíritu Santo, la gloria de Dios. Y todos pasaron el mar. O sea, aquí el mar, si leemos el contexto, es el bautismo. O sea, en la iglesia aquí todos estamos bautizados. ¿Sí o no? O sea, el mar se abre, el pueblo pasa, salen y el mar se cierra. O sea, el mar los separa de Egipto. O sea, no podían volver a Egipto porque el mar los separa de Egipto. Ese es el bautismo. Tú en el bautismo eres sepultado para el mundo, pero vives para Dios. El bautismo es un símbolo. En el bautismo tú eres, o sea, el bautismo la gente la tienen que hundir. No es echarle el poquito de agua. Es inmersión, no aspersión. Cuando a ti te hundieron en el agua, tú moriste para el mundo. Y saliste y vives, o sea, ya el cristiano no puede volver al mundo, que el mar se cerró. Es un simbolismo, hermano, que es real. Y empieza aquí el ejemplo de la peregrinación, dice el verso 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. O sea, lo que vamos a mirar de ahora en adelante, hermano, de ahora en adelante sucedió como un ejemplo para nosotros. ¿Qué es un ejemplo? O sea, una pastora aquí viene siendo el arquetipo de las hermanas de la iglesia. Es un ejemplo para las hermanas. O sea, ¿cómo se viste la pastora? Así se tienen que vestir las hermanas. El pastor aquí es un arquetipo para los jóvenes, para los caballeros. ¿Qué tal que el pastor de esta iglesia, hermano, se saque barriga para ponerse en algo y empiece como que, hermano? Es un mal ejemplo. Yo conozco un pastor, hermano, que se sacó, hermano, parece una palmera, parece el edificio de Miss Universo. Ese es un mal ejemplo. Un arquetipo es un ejemplo. El arquetipo de mujer, que aquí lo vimos una vez, hermano, es que una mujer es de un vaso frágil. O sea, una mujer no se puede poner un guante y empezarse a tirar trompada con otra mujer en un púlpito, en un ring. Una mujer no debe empezar a levantar peso. Hay mujeres que lo hacen, sí, pero esto no es el arquetipo de una mujer. La mujer es débil, la mujer es sencilla, la mujer es mujer, gloria a Dios. Que una mujer se tire trompada con otro hermano, lo hacen, sí, pero no es el arquetipo. Un ejemplo, ¿no? Es el arquetipo. Eso pasa un ejemplo para nosotros. ¿Y qué es el verso 11? 1 Corintios 10, 11. Así. Y estas cosas, ¿está leyendo el 11? Les acontecieron como un ejemplo. Y perecieron. Bueno, eso dice el 10. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quien han alcanzado los fines de los siglos. Eso es para nosotros, hermano. Estamos en el fin del tiempo, el fin del siglo. La palabra siglo aquí no son 100 años. La palabra siglo es una palabra de tiempo, pero también habla del mundo ambiental, fin del mundo, el fin del siglo, hermano. O sea, hay un mundo ambiental, un mundo ético, un mundo que está de espalda de Dios, hermano. Ese mundo va a pasar, va a desaparecer para darle lugar al reino de Dios. Es el mundo ambiental, fin del mundo, hermano. Estamos casi al fin del mundo, que Cristo viene, hermano, y esto va a desaparecer. Todos los profetas
hablaron de un mundo totalmente transformado por el poder del unigénito Hijo de Dios. En este mundo va a haber paz, en este mundo va a haber gozo, en este mundo va a haber justicia, en este mundo va a haber santidad, en este mundo va a haber pleno conocimiento, en este mundo va a haber adoración unificada, en este mundo va a haber abundancia económica. Este mundo va a cambiar, hermano, de manera radical. El mundo que conocemos va a desaparecer. La piedra que hiere a la imagen, hermano, creció y se hizo un monte. O sea, el reino de los cielos va a ser establecido en esta tierra y esa es la esperanza que tenemos, gloria a Dios. Esa es la esperanza que tenemos, una esperanza viva. Una esperanza viva. Dice la Biblia en Romanos que nosotros tenemos que tener la fe de Abraham. Romanos capítulo, tenemos que tener la fe de Abraham. Y Abraham es el padre de la fe. Tenemos que tener la fe de Abraham. ¿Y cuál era la fe de Abraham? ¿Cuál es la fe que tiene que tener el creyente? Hermano, la Biblia en el libro de Génesis, del 12 al 25, está la historia de Abraham. 13 capítulos. Y habla de Abraham. Dios a Abraham le hace 12 promesas. Hay una promesa que es personal. Dice, engrandeceré tu nombre. Y Dios la cumplió. Porque de los patriarcas, el más grande es Abraham. Abraham lo reconocen los musulmanes como un patriarca. Abraham lo reconocen los judíos como un patriarca. Y Abraham también lo reconoce el cristianismo. O sea, Abraham lo reconocen las 3 religiones monoteístas del mundo. Dios hizo a Abraham grande, engrandecer tu nombre. Pero también le dio una promesa nacional. Dice, seré el Dios tuyo y el de tu descendencia, la nación que va a salir de ti, hermano. O sea que la nación de Israel es la nación que Dios eligió. Una promesa nacional. La nación de Israel. Pero también es una promesa mundial. Dice, en tus simientes serán benditas todas las naciones. Y Dios empieza, son 12. No vamos a hablar de las 12 porque nos cambiamos el tema. Pero el capítulo 12 del libro de Génesis, quiero que hagan conmigo la historia de Abraham y eso va a llenar de fe esta mañana. Está temprano, gloria a Dios. Apenas son las 10. Aquí vamos a estar hasta los 7 y gloria a Dios. Dice el predicador, ¿hasta qué hora lo puedo predicar? Y eso me va a predicar hasta que usted le dé la gana, pero nosotros vamos a las 12, gloria a Dios. ¿Para qué hay solo la? Dice en el capítulo 12 que Dios llamó a Abraham de uno de los caldeos. Capítulo 12. Ya lo conseguí. Uno de los caldeos quedaba en la punta oriental de la fértil Media Luna, allá en Mesopotamia. Hay una fértil Media Luna que una familia, ¿verdad? Y lo llama para el callo occidental, o sea, de punta a punta. Casi 2.200 kilómetros. Hay de Babilonia a Jerusalén. Entonces Dios lo llama de allá. Y sale de tu tierra y tu parentela, una tierra que te mostraré. Ahí Abraham, hermano, tenía su familia, tenía su casa. Allí donde vivía Abraham, que era uno de los caldeos, ahí desemboca el Éufrates y el Tigris. Y esos ríos cuando se desbordan por un aluvión y esa tierra es fértil. Ahí había, hermano, fertilidad, había buena cosecha. Abraham tenía buena cosecha, tenía sus familias, tenía sus tíos, tenía sus sobrinos. Ahí tenía su familia. Y Abraham lo deseó. Una aventura de más de 2.000 kilómetros. Y llegó a la tierra prometida. Por fin llegó. Pero quiero que lean el verso 6, Génesis 12:6. Miren el charco que le sucedió a Abraham. Un chasco. Abraham se enhuesó. Y pasó Abraham por aquella tierra hacia el Siquén, hasta el escenario del Moro, hasta el límite del sur, y él entra por el norte y caminó toda la tierra de punta a punta, la tierra prometida. ¿Y qué dice? ¿Ah? El cananeo está en la tierra. La tierra está ocupada. Ahí está. Habrán llegado a la tierra prometida y hay 8 naciones cananeas. O sea, la tierra está alquilada y malos inquilinos, porque esos cananeos eran malos en extremo.
Bueno, Dios le va a prometer a Abraham una tierra y cuando llegue a la tierra está ocupada. Dice que es cananeo de la tierra, dice el verso, leímos ahí el 6. De norte a sur y todo está ocupado. Por lo menos la parte fértil. Porque ahí había en la llanura del Jordán, hermano, que eso era fértil, pero eso está ocupado. Estaban los cruceros, estaban los amorreos, estaban los ejeseos, eran muchas naciones. La parte de este lado que era la llanura marítima, eso era fértil, pero eso está ocupado. Ahí estaban los filisteos. Y la Cefera, que era un monte alto, entre los montes altos de la cordillera, no era una cordillera, una serranía, que también eran fértiles, pero eso está ocupado. Todo lo que se hacía está ocupado. Y yo hasta así que la que estaba ocupada. Pero dice el verso, el 10. Entonces hubo hambre en la tierra. Entonces la tierra quedó de esa manera, hermano, había hambre, o sea, como que no había, porque él quedó arriba en el espinazo y ahí, hermano, no crecía ni de cobilla. Tremenda enhuesada. Ahora, Abraham llega de 76 años, muere de 176. ¿Cuántos años demoró Abraham en la tierra prometida? 100 años. Pero ubíquese en los zapatos de Abraham. 100 años, hermano, y no recibió ni siquiera, o sea, un pedacito porque lo compró para enterrar a Sara. Sería que Dios le falló a Abraham. 100 años y no recibió ni una cuarta de la tierra prometida. Compró una cueva para enterrar y ahí lo enterraron a él, pero porque la compró. Pero la tuvo hijo que se llamó Isaac. Entonces Dios a Isaac le da una promesa: a ti te voy a dar esta tierra. Porque Isaac muere de 180 años, tampoco heredó la tierra. Luego viene algo, hermano, y tiene que tampoco heredó. Entonces, ¿dónde quedó la promesa de Dios? Póngase usted, hermano, en los calzados a gente. Yo quiero que usted vaya conmigo el libro de Hebreos, capítulo 11. Y como lo que estuvo ahí, y es la fe que usted tiene que, es la fe que yo tengo que tener. Esa gente pasó la historia. Hebreos capítulo 11. A ver si inclusive Hebreos capítulo 11. Esto es una bendición, gloria a Dios. En esta mañana nuestra fe va a salir fortalecida. Y ahora vamos a tener esa desesperanza, esa resignación. Hermano, es que yo la verdad que es más cumplido porque me vino el Evangelio y lo que me dijeron, etcétera, etcétera. Dice ahí en Hebreos capítulo 11, ubíquese. Lo voy a esperar porque yo tampoco he llegado. Vamos a comenzar del verso 13. Vamos a hacer eso despacio. Vamos a desmenuzarlo. Vamos a permitir que esto alimente nuestra vida espiritual en esta mañana. Esa palabra ministra. Hay muchas formas de ministrar. Después cuando el hermano sabía que ponerle la mano todo usted y tumbarlo y de pronto cartilla hasta 4 años, eso es una forma de ministrar. Pero la más de Dios es la palabra. Pues hermano, tú te caes y te revuelves, eso no te convierte, te convierte en la palabra. La Biblia dice, la ley Dios te perfecta que convierte el año. Es la palabra que convierte el año. No es que tú te revuelves, hermano. Mucha gente que se revuelve, hermano, y se levanta y empieza a pelear. Dice el verso 13. Conforme a la fe, todos estos sin haber recibido lo prometido, ¿está bien? Aquí está hablando de Abraham, de Isaac y de Jacob. Está hablando de ellos. Lea bien. Desmenuce esto, que te va a decir para todos. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyendo
y saludándolos, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que de esto dicen claramente da a entender que buscaban una patria, pues hubieran estado pensando en aquella donde salieron, según de los caldeos, ella había cosecha, había abundancia, ciertamente tuvieron tiempo de volver. Yo quiero que ustedes tuvieron tiempo de volver, porque mucha gente, hermano, aquí está pensando volver. Aquí me está yendo peor, por no lo caso mío. Cuando yo me convertí, hermano, yo me convertí de 24 años, hermano, y la vida para mí era deleitosa. Yo no tenía ningún problema ni de droga ni de nada, hermano. Yo era una persona que la vida me convertí. Y cuando me convertí empezaron a pasar unas cosas, hermano, que en el mundo no me pasaban. ¿Verdad? Pero yo no me devolví porque yo conocí al Señor. Yo tuve una experiencia, pero no me convertí, por eso no me devolví. Dice, tuvieron tiempo de volver. O sea, Abraham demoró 100 años, pero no volvió a ganar. Aquí perdón, ni Jacob, ni Isaac, no volvieron. Pero ¿por qué no volvieron? Siga leyendo, ¿por qué no volvieron? Vamos por el verso el 15. Porque si hubieran estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían que volver, pero anhelaban una mejor, esto es la celestial, por cual Dios no se avergüenza llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y esa ciudad, hermano, está preparada y nos está esperando. Dios te sacó de Egipto y vamos en una peregrinación hacia la tierra prometida. Israel iba a una patria terrenal. O sea, Israel Dios lo llamó para llevarlo a Canaán, pero nosotros vamos a una patria celestial. Es mejor, o sea, la iglesia tiene mejor promesa que Israel. La promesa que Dios te hizo a ti es mejor que la que le hizo a Abraham y que la que le hizo al pueblo judío. Porque yo vivo en una tierra, hermano, literal, una tierra donde hay guerra, y lo que hay es misil, y lo que hay es odio, y lo que hay es religión. Pero vamos a una parte, hermano, que es celestial, que es mejor que esta. Por eso es lo que nos mantiene la fe, gloria a Dios. Por eso yo digo, Juan capítulo 14, verso del 1 al 3, no se turbe vuestro corazón. Hermano, Jesús esta noche lo va a hacer. Ya Jesús está hablando de las últimas. Esta noche yo voy a ir al huerto y lo van a coger para crucificarlo. El último mensaje que le da a los discípulos: no se turbe vuestro corazón. Y van a quedar solos. A su líder lo van a crucificar. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Hermano, esas moradas no deben salir. La que nos está esperando por Dios. Pero ¿qué le pasó al pueblo judío? Vuelvo a la historia del pueblo judío, por Dios. En el libro de Números, capítulo 14, y es de la puerta por ese lado. Ahí hubo ¿Y por qué la puerta puede ser rabo? Porque el rabo Roberto será la puerta. Número capítulo 14, llegan a la frontera, llegan al límite, de ahí de la área que ya estaba Canaán, estaba la tierra sometida. Pero ¿qué le pasó al pueblo de Israel? ¿Por qué no entraron? Estando ya en la frontera, se les quemó el pan y la boca del oro. Y eso les pusieron como ejemplo para nosotros. Dice el libro de Números, capítulo 14, verso 1. Están en la frontera. Los 12 aquí ya vienen con el informe. Creo que eres buena, pero si nos metemos, la tierra nos traga. Entonces toda la congregación gritó. ¿Está viendo el verso 14?
¿Verdad? Padre, oye, deja la palabra, come del rollo. Y dio voces, el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá y muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? ¿Para qué Dios me llama para dar? Los Dios se los voy a dar. Libro de Éxodo, capítulo 3, se los voy a llevar a una tierra. ¿Qué dieron? Nos sacó fue para matar. Eso es grave. Ellos están diciendo: Dios nos engañó. Dios nos puso buena trampa. Hermano, si yo hubiera sido Dios, no lo fui a poder. Yo lo iba a desaparecer solamente como Moisés también. Pero esto es grave. Dios nos sacó, fue para poner una trampa. Nos engañó. Dice: ¿por qué nos trae a esta tierra para caer de espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: descendémonos, su capitán, y volvámonos a Egipto. ¿Qué pasó con ese pueblo? Hermano, que ellos salieron de Egipto, pero ellos no sacaron Egipto de su corazón. Dios los sacó de Egipto, pero ellos no sacaron Egipto de su corazón. ¿Qué pasa con muchos creyentes? Que Dios los saca del mundo, pero no saca el mundo de su corazón. O sea, van hacia la tierra prometida, pero van hacia el mundo, y de un momento a otro vuelven, gloria a Dios. Pero volvámonos ahí, porque su corazón estaba en Egipto. O sea, no se pudieron entender. Y estas cosas que han escrito como ejemplo para usted y para mí. Si tú vas a la playa y a las 12 del día o a las 1 de la mañana, de la tarde, que está el sol bien caliente, tú tienes sed, y tú ves que un gringo allá en Boca Grande abre la boca y se derrama un poco de cerveza, y tú traes primero que él. Ojo con eso. Pero a veces tragamos primero que se la está tomando. Y si tú en el mes de diciembre empiezas a escuchar eso, racaracanias, ¿verdad? Y eso todavía te muy recuerda que el mundo te va con ojos. Tú vas para ganar, pero llevas al mundo en tu corazón. O sea, nos tenemos que desligar. Porque hacia Canaán no llegamos. Y muchos hermanos se van a quedar en el desierto. De pronto, yo no quiero profetizar, pero de pronto muchos de los que están aquí no van a llegar, porque llevan a Canaán a Egipto en su corazón. ¿Qué dice el verso que sigue mismo de Números capítulo 14? Dice el verso 22: todos los que vieron mi gloria. El 20. El 20, dice 14:20. Entonces Dios respondió. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado por el judío, porque Dios lo perdonó. Más adelante dice que Moisés intercedió y lo perdonó. Dice: yo lo perdoné. Pero hermano, el pecado tiene consecuencias. El pecado engendra pecado. El pecado tiene sus consecuencias. Dios te perdona, sí, pero tiene sus consecuencias. La gente que está en la casa del modelo, hermano, que hicieron algún crimen, predicaron y eso es muy tiempo, pero están allá todavía preso. Dios te perdona, pero el pecado tiene sus consecuencias. Es mejor que no pequeño. Por lo menos de manera premeditada. Esa gente que está en la modelo, hermano, algunos ya están convertidos, pero están allá todavía porque ellos cometieron eso. El pecado tiene sus consecuencias. Yo los he perdonado. Conforme tú dices, pero más tan ciertamente como digo yo, y mi gloria llena toda la tierra. Todos los que vieron mi gloria y mis señales en Egipto y en el desierto. Bueno, ellos vieron cuando Dios abrió el mar rojo. Ellos vieron cuando cayó maná del cielo. Yo los testigo cuando Dios mató al primogénito. Ellos no tenían razón para dudar de Dios. Dios es un Dios que sustenta.
Yo podía, hermano, destruir esta nación. O sea, yo podía darle la victoria sobre esa nación. Dice, ellos vieron mi gloria y mi señal. De pronto usted ha visto la gloria y mi señal, pero de pronto tiene esto en el corazón. ¿Qué sigue diciendo Dios en el verso, ahí en la parte del verso? Ninguno entrará en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. ¿Sabe lo que quiere decir que no han oído mi voz? Todos los que vieron el gol dicen, no verán la tierra, no la verán, no entrarán, porque no vieron mi voz. El problema es que Dios fue la desobediencia, la incredulidad. Nosotros tenemos que ser obedientes, obedecer. Dice la Biblia en Deuteronomio, oye Israel. La palabra que más se repite en el libro de Deuteronomio, oye Israel. Oye Israel, pero no es oír solamente recibir las zonas sonoras. Oír es que usted recibe las zonas sonoras que repetimos solamente el oído, el agujero de eso y eso hace que usted oiga. Pero no solamente, sino oír para obedecer. O sea, a Dios lo tenemos que oír para obedecer. Porque si oye y no obedece, es como el papá que le dice al muchacho al hijo. El hijo se baña y dejó la toalla en el piso. El hijo, la toalla mojada. Dice, papá mío, hay una toalla en el piso. Dice, sí papá, yo sé que hay una toalla en el piso. Le dice al hijo, hay una toalla mojada y está en el piso. Dice, sí papi, yo sé que está en el piso. Ustedes sí creen que ese muchacho, él estaba oyendo. Pero ¿cuál es la actitud? No obedecía. Es que el papá le está diciendo para que la recogiera. Y a veces nosotros somos así. Nosotros a veces concluimos la voz, pero no obedecemos. Mira, la toalla está en el piso. ¿A cuántos Dios nos está diciendo que la toalla está en el piso? Dice, sí, yo sé que está en el piso, sí, pero bueno, es obedecer. Es que obedecer no solamente oír, sino oír para obedecer, hacer lo que Dios manda. ¿Cuántas veces había intentado a Dios? 10 veces. Yo le voy a dar una tarea. Usted va a buscar las 10 veces que yo intentaron a Dios. Hermano, yo no tengo Dios. Porque la primera vez encontramos el libro de Éxodo capítulo 14. Y vieron que pasó en Éxodo capítulo 14. Ahí obedecen por primera vez. Salen de Egipto. Cuando Faraón se dio cuenta que iba huyendo, llegó y armó su ejército y lo empezó a perseguir. Éxodo 14, y miren lo que pasó en Éxodo 14, allí tentaron a Dios. Allí desobedecieron, ahí no oyeron la voz de Dios. Éxodo 14. Ya yo tengo que apuntar, hermano, y yo antes tengo una memoria prodigiosa. Tenía 30, 40, 50 años, pero ya hermano, cuando lo digo ya. A veces obviamente la nevera, el agua, y la meto es que yo iba en el escaparate. A veces eso. ¿Sabes cómo la nevera meterla en la nevera? Es agua. Y la meto en el escaparate. Bueno, he vivido más de 70 años, hermano, pero bien vivido. Bien vivido. Éxodo capítulo 14, vamos a leer el verso 10 y el 12. Verso 10 y 12, del 10 al 12. Dice, cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo cual los hijos de Israel temieron en gran manera. Imagínate, un ejército que venía tras ellos. Eso no había llamado tambores de guerra, trompetas de guerra, que es lo que hace el enemigo cuando tú empiezas a hacer Cristo. El diablo decía, lo voy a recuperar. Tú no eres capaz de ser un es que eso no es para todo el mundo. El diablo dice, es que no vas a llegar. El diablo es que estás perdiendo el tiempo. O sea, el cristiano puede, empieza a oír tambores de guerra. Y temieron,
no cualquier, de gran manera. O sea, dejaron de confiar en Dios. Hermano, a ellos lo llevó Dios. Cuando el diablo te empiece a zarandear, identifícate, no pierdas de que yo soy hijo de Dios y que está peleando por mí es Dios, gloria a Dios. Yo no soy cualquier pintor en la pared, yo soy un hijo de Dios y tengo la armadura, o sea, preséntate al diablo como que eres, no como una langosta, no como esos bichos que andan por ahí en monte. Somos hijos de Dios. Los pobres me anda el diablo aquí, ¿cuál diablo? Toma tu identidad como cristiano. Te mira de gran manera. ¿Y qué pasó? ¿Por qué versículo vamos? 10. Dice, te mira de gran manera. Y con la Jehová. Y dijeron a Moisés, no había sepulcro en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Cómo le parece? Porque has hecho así con nosotros, que nos sacaste de Egipto. No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos puede servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. ¿Cómo le parece mal esta reacción? ¿Y que haya estado mejor? Mentir. Es que mejor te digo para mentir. Ellos te regresaron la verdad. O sea, no oyeron lo de Dios. ¿Qué había hecho Dios? Voy a llevar a la Canaán. Eso era lo que ellos tenían que creer. O sea, Dios no los sacó para matarlos en el desierto, sino para llevarlos a la tierra prometida. Eso era lo que ellos tenían que creerle a Dios. Pero ¿a quién le creyeron? Le creyeron por el temor. No hay un momento más peligroso que usted tome una decisión en medio de temor. El temor te tergiversa la verdad. El temor es la fe invertida. El diablo logra invertir la fe. Temor es la fe invertida. O sea, la gente empieza a creer de que, bueno, como mi papá murió de cáncer y mi abuelo murió, yo también voy a morir, tú estás creyendo que vas a morir de cáncer. O sea, tú no tienes fe de que Dios puede romper esa maldición. Yo la hago. Yo tengo fe, si yo tengo Dios poderoso, pero si tú estás creyendo, hermano, la Biblia dice, el libro de Job, Dios, lo que temía, eso me sucedió. Lo que tú estás creyendo, hermano, te sucede con una ley. Como por tu fe, así será. Hermano, el mundo está lleno de temor. Hay personas que tienen temor de perder el matrimonio, de perder a los hijos, de perder los ayudantes, de perder el trabajo. En el mundo, ¿por qué? Por falta de confianza. El temor es la fe invertida. En vez de tener confianza, creyendo de que las cosas malas te van a alcanzar. Hay un texto bíblico en el libro de Génesis capítulo 15 y ahí Dios le está hablando a Abraham, el padre de la fe. Abraham es el papá de la fe. ¿Y cómo le dice Dios a Abraham? Abraham, no temas. Así comienza el capítulo 15, Abraham, no temas. ¿Y por qué dice? Porque tenía temor. O sea, un momento el diablo a Abraham le logró invertirle la fe y Abraham se llenó de temor. Ahora no temas. Recuerda, yo soy tu escudo. ¿Cómo le parece? Léalo. No temas que yo soy tu escudo. ¿Y por qué Abraham tenía temor? Porque el capítulo 14 Abraham le pegó una patada a un emistero, o sea, algo para oyó y igual de 5 reyes caldeos y esa hermana peleonera, que gusta la pelea y rescató al otro y se lo trajo. Pero Abraham sabía que esos 5 reyes iban a volver venían por la levantada. Abraham sabía que esa gente, hermano, esos árabes, hermanos, no se quedan con esa gente pelea hasta que se mueran. Ellos mueren peleando. Y Abraham sabía que
se había metido un problema. De tal manera que habrá en el temor, cuando había una pelea alta en el techo, hermano, dice los calderos. Pues de repente tomaban la tapa la olla y él no lo veía por el miedo, tenía temor. Entonces dice Dios, no temas, yo soy tu escudo. ¿Qué significa? ¿Para qué sirve un escudo? Para protección. El Salmo 91 habla de la alarga y el traer un escudo pequeño, redondito, que tenía varias capas de cuero seco. Y ahí el soldado se defendía cuando era con el machete, cuando tiré el machete, la bala, etc. Esa era la larga. Pero hay otro escudo que es el pavés, que es el que cubría el soldado desde la cabeza hasta los pies. Cuando Dios le dice a Abraham, te dice a ti, no temas, es que eres tu protección. Tu pavés, hermano, mi Dios es grande. O sea que yo le dice a Abraham, para que te toque a ti, tiene que pasar por encima de mí, por encima de Dios no pasa nada, gloria a Dios. Tenemos la protección de Dios. Y el ángel de Jehová le dice, acampa y lo defiende. Pero venían por ahí una iglesia más donde hay un vigilante hay unos pastores que andan con guardaespaldas. Y guardaespaldas anda con no revólveres calibre. Y yo le fui dando clase a un alumno de eléctrica y el hombre tenía un salvoconducto y no me quiera tenía un revólver, no hizo de 500. Pero no es nada de lo que un cristiano le dice, no, es un pastor hermano que tiene guardaespaldas. Guardaespaldas, pastor, pues dice, no, pues si acaso el ángel falla. Yo digo, tremenda Fernanda. Si no tiene confianza en el ángel de Jehová, hermano, buscar de falta lo completa más rápido. Eso es la fe y él tiene temor. ¿Qué pasó con ellos en Israel cuando dice que tuvieron temor? Él me de Egipto, no, Egipto es parte de la iglesia. En Egipto, ellos tenían comida, pero eran esclavos. En el desierto no somos libres. En Egipto no hubo faraón, en el desierto no hubo Cristo. Y Dios es un Dios que provee, Dios proveedor. Ellos quedaron encerrados. Póngase usted en este momento en los zapatos del israelita en aquella época. No tenían esta razón, porque llegaron al desierto, al mar rojo, y el mar rojo los bloqueó al frente. O sea, no podían pasar. Del lado derecho tenían unos abismos, unos acantilados de ese desierto y el agua y el viento hace un acantilado de unos de pronto más de 100 metros de profundidad y no podían ir allá porque llevaban carretillas, llevaban ancianos, llevaban niños, o sea, no podían ir hacia la derecha porque estaban unos acantilados. A la izquierda, hermano, estaban los filisteos y los egipcios tirándose machetes. Una guerra, o sea, era meterse y allá los mataron. Detrás de o sea, quedaron encerrados. Al frente el mar rojo, detrás Faraón, a la derecha los acantilados y a la izquierda una guerra. O sea, quedaron totalmente encerrados. ¿Quién encerró? El temor. El temor los encerró. Porque el temor no nos permite mirar hacia arriba. O sea, la gente con temor mira al norte, al sur y no mira hacia arriba. Si el diablo te puede bloquear el norte, el sur, pero no te puede poner el techo de un Dios. A ninguno de ustedes el diablo le puede poner. Y nuestro socorro viene es. Dice Salmo 121. Al saber los suave monte, no. ¿De dónde vendrá tu socorro? Cuando tu socorro viene de Jehová, porque el diablo a ti no te puede poner ningún techo. Cuando el diablo te bloquea, Dios va a abrir camino donde no va. Si lo crees verdad y si no lo crees también es verdad. Porque Dios abre camino. ¿Qué hizo el hermano? Abrió el mar rojo. Y lo pasaron. Pero hay otra situación donde ellos tentaron a Dios en el libro de Éxodo capítulo 15, versos 22 y 24. Ahí mismo, Éxodo 15, del 22 al 24. Le hizo Moisés, porque usted está ahí cerquita, ¿verdad? Porque a 2 horas llega.
hizo Moisés que Israel partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, una situación crítica. Pero es que los problemas se presentaron a México en cualquier cosa. Yo lo digo por experiencia. Entonces el pueblo llegaron malas y no pudieron beber las aguas de malas porque eran amargas, por eso les pusieron malas. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés: ¿qué hemos de beber? Una pregunta bastante irreverente. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y le mostró las aguas, y las aguas se endulzaron. O sea, si siempre tenía problemas, Dios tenía la respuesta. Allí les dio estatutos, ordenanzas, y allí los probó. Allí los probó. Dice el 26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, lo importante, gloria a Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a tus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad que envió a los egipcios te enviará a ti, porque soy Jehová tú, te vas sano, igual que sano. Allá no sintieron amargura. ¿Y dónde trae esa amargura? Yo aquí tengo una cita bíblica que es el libro de Éxodo capítulo 1, verso 11. ¿De dónde trae esa amargura? Esa amargura. Esa amargura la traía de Egipto. Ese temor lo traía de Egipto y la amargura también. O sea, nosotros en el mundo tenemos muchas cosas que las tenemos que dejar. ¿Qué dice Éxodo capítulo 1, verso 11? ¿De dónde traía la amargura? Éxodo 1, verso 11 y 12. Dice el 11, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestasen a los hijos de Israel con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenamiento, Pitón y Ramesés, ¿verdad? Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron sus vidas. O sea, ellos venían amargados de Egipto. Y Dios sabía que venían amargados, porque Dios mira tu corazón. O sea, Dios mira lo que hay en tu corazón. Y Dios sabía que con esa amargura ahí tú estabas. Hermano, ¿qué es la amargura? La amargura es un veneno espiritual. La amargura es un veneno espiritual que corroe el corazón. Una persona amargada le va a hacer enferma. Porque la amargura hace que el cuerpo suelte una sustancia. Hermano, que enferma, o sea, hay enfermedades que son psicosomáticas. El cuerpo presenta una enfermedad, pero los médicos no la consiguen. Hermano, hay una sociedad que está enferma. Yo tengo un problema que si vas a la presión, hermano, y ella me ha hecho cualquier cantidad de examen, no me ha salido nada. El médico dice, pues parece que ya no está bien, tiene que tomar algo. Pero la vez que he ido a la clínica, hermano, está lleno de gente. Estaba en una clínica, hermano, y eso está lleno, hay una sociedad que está enferma. Yo vivo donde yo vivo, hermano, hicieron una clínica en esquina. Y a la parte de atrás hay 2. Y así hay una farmacia, está lleno de médicos, porque la sociedad está enferma, porque si los médicos supieran que esa gente está enferma por la amargura, hermano, de pronto, si fuera un pastor tiene remedio para esa enfermedad. ¿Por qué? Porque la amargura la produce el resentimiento. Es una raíz. Una persona amargada amarga lo que está alrededor, una raíz que va a contaminar. Una persona
persona resentida es amargada. Y el resentimiento viene por falta de perdón. La falta de perdón te da a ti resentimiento. Tú siempre vas a sentir lo mismo. Cuando es la persona, la mastico, pero no la saco. Gloria a Dios. Algunos dicen, es que perdonar es olvidar, hermano, no se te olvida. Y pues a ti te hacen cobrar el ambiente y no se te olvida. ¿Qué perdona? Es recordar sin rencor. O sea, tú recuerdas, pero ya no tienes ese. Mire, yo recién convertido, yo digo, hay dos pasajes bíblicos que yo no estoy de acuerdo con ellos. Y es este pasaje que dice que el miedo a la venganza. Miedo a la venganza. Hermano, si yo hubiera podido, bueno, ya yo acepté eso, si yo hubiera podido cambiar la vida de ese versículo y yo lo borro. Miedo a la venganza, a ti te hacen una cosa que te duele, hay cosas que son dolorosas. Entonces tú tienes que esperar que sea Dios el que tome la venganza, ¿no? Pero la Biblia dice que Dios es tardo para y grande misericordia, o sea que yo esperando que Dios, Señor, dale el carrozazo, dale el carrozazo, pero no es que no pasa nada. Vale. O sea que Dios la venganza no es muy segura. Porque si la persona se convierte, Dios perdona. Entonces uno tiene que perdonarlo también. O sea que ese versículo cambia. Pero gracias a Dios por ese versículo. Porque por ese versículo estamos tú y yo aquí, gloria a Dios. Dios perdona. O sea, Dios recuerda lo que porque la amargura, hermano, te envenena la vida. La gente no disfruta del mundo, no disfruta lo que tiene, que está amargada y siempre tiene la cara buena para hacer reclamo. Eso es algo grave. La amargura dice el verso 26: si oyeres atentamente a oír tu Dios, y Dios nos manda a perdonar. Dios manda que tú tienes que perdonar. O sea, si tú oyes lo que dice Dios, Dios te dice tenemos que perdonar, así como Cristo nos perdonó. Y ahí se acaba la amargura. O sea, ¿cómo se acaba? Oyendo la palabra. Haz lo que la Biblia dice. Eso está en el verso 24. Verso 24. Verso 26. Si oyeres atentamente, y Dios te manda que perdones. El 26. 15, 26. O sea que, ¿cuál es el remedio para la amargura? La palabra. O sea, un océano de amargura lo endulza una gota de la gracia de Dios. El remedio para la amargura es la gracia de Dios. En tu vida, hermano, quita la amargura, quita el resentimiento, quita la falta de perdón. Ninguna enfermedad, quiere decir que la amargura es una enfermedad. La traían de Egipto. Ninguna enfermedad que te quiero decir que trae esa amargura de Egipto. Hermano, si tú vienes amargado, esa amargura tiene que llegar en esta mañana, aquí en este lugar, porque con esa amargura a Canaán no entras. Amén, gloria a Jesús. Si tienes temor, hermano, ese temor tiene que llegar aquí en esta mañana, porque con ese temor a Canaán. Amén, gloria a Dios. La Biblia dice fuerza que se va a tener. Segunda de Timoteo, capítulo 2, dice fuérzate en la gracia. Dice ahí que están en la iglesia, van esperando que Dios haga. Y Dios hace lo imposible. Pero ahí dice, deje limpio su camino. Nosotros tenemos que hacer lo posible. La amargura, eso quedó en el desierto. O sea, Dios te aprieta para que vaya saliendo lo que. De vez en cuando, hermano, intentamos que yo no atienda. Hay otra parte que no para que hacer el tiempo, que está en Éxodo capítulo 16, del 1 al 3. Y ahí hubo insatisfacción. 16, del 1 al 3.
partió luego Elín, toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes que salieron de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Le decía a los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto, hermanos de Jehová, en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a esta multitud. ¿Cómo representa? Iban insatisfechos. O sea, no estaban satisfechos con lo que Dios estaba dando. Recordaban las ollas que dejaron en Egipto. Siempre recordaban que iban en el desierto hacia Canaán. Dios los sacó de Egipto, pero llevaban Egipto en su corazón. Recordaban lo que dejaron en Egipto. Mami, Egipto tiene cosas delitosas. Yo les digo que Egipto tiene cosas deleitosas. La Biblia dice que el pecado es deleite. En el pecado hay deleite. Egipto tiene cosas deleitosas. Yo pasé mi juventud en el barrio abajo, Aduana con Medellín. En esa época, aquí ya no se conocía por carrera y no por nombre. Aduana era en las 50, Medellín la 43. Paso por ella y ahí está el Salón Carioca, el mejor de Barranquilla. Yo tenía 24 años. Salón Carioca. Al frente quedaba la Vaticana. De las 50 para arriba quedaba la Zapoprita, de donde está el centro comercial, el centro parqueadero. Allá quedaba Cañañas. Me quedaba el Paseo Bolívar, que era donde secretario general. La 44 tiene la tierra, o sea que estaba en el centro del carnaval de Barranquilla y me deleitaba. Porque la gente que tuvo la juventud en el 70, o que nació en el 50, hermano, la música, ese época, hermano, esa música no es la música que rete habitual. Que la juventud ahora, hermano, no sabe, o sea, la juventud ahora, esa gente está loca. Una música que, bueno, había que ver, hermano, cuando empezaba a tocar la dimensión latina. El gran combo de la Universidad de la Salsa. Y era una música elegante, esa música de que allá te compré la casita que tanto tiene, eran poemas. Los músicos antes se inspiraban. Ahora, hermano, una cosa vulgar. Y usted se ríe, pero la gente que fue hoy en el 70, hermano, ahí estaba la Sonora Matancera, y sus pesos. Era mundana, sí, pero era elegante. Y me deleitaba, hermano, en la Carioca, me deleitaba en la Zapoprita, me deleitaba, que estaba joven. Pero, hermano, llegó Cristo, llegó Cristo. Quedó sepultado, hermano, como algo grosero. El amor de Dios en tu vida. Dice la Biblia que el amor cubre multitud de pecados. Todo eso quedó sepultado por Dios. Por eso la Biblia dice en el libro de Apocalipsis 2 a la iglesia de Éfeso: has perdido el primer amor, arrepiéntete. Ese amor de Cristo, hermano, cubrió toda esa cantidad de, yo iba a decir porquería, voy a decir porquería que el mundo no ofreció con Dios. Por esa música quedó sepultada. Ahora Cristo vive en nuestro corazón. Oramos de parte de Dios. Ahora nos estamos cantando a sobre en Cristo me das salvas, y nos gozamos, hermano, de esa música. Es diferente. Pero una vez estaba en un culto donde el predicador llamó a las parejas que estaban recién casadas. Mire, le estaba hablando del primer amor, porque la iglesia no puede perder el primer amor.
Una pareja que tenía 6 meses, otra tenía 8, o sea, llamó a 4 parejas. Y entonces entrevistó al joven. ¿Cuántas novias tuviste tú antes de conocer a tu esposa? Dice, yo tuve 3. ¿Y qué pasó con esos 3 amores que tú tuviste cuando conociste a tu verdadero amor? No lo olvides, porque el amor que le tiene a esta sepultó lo que le tenía, eso quedó sepultado. Porque el amor cubre multitud de pecados. Ahora tiene el verdadero amor, que fue con el que se casó. Entonces llamó a la esposa, al joven. ¿Cuántos novios tuviste tú antes de conocer a tu verdadero amor? Se fue 18. Ahora con el internet de las mujeres, no, buscan. ¿Y qué pasó con esos 18? Quedaron sepultados. El amor de este cubrió lo demás. Pero quiero hacer una pregunta: ¿y qué pasa si la esposa le pierde y empieza a perder el amor al esposo? ¿Qué pasa? Empieza a recordar, porque un amor viejo no se olvida. Empieza a recordar lo que dejó, y eso es peligroso. El amor de Cristo, hermano, envolvió todo pecado en tu vida, pero si pierdes el primer amor de Cristo, empiezas a recordar la banda de San Clay, cuando toca María Varillo, el gran copo de Puerto Rico que te hizo sacudir, y el diablo empieza nuevamente a guiñarte el ojo. Entonces, hermano querido, esa insatisfacción es pecado. Porque la insatisfacción, tú estás diciendo que encuentras aquí en la iglesia es peor que lo que el mundo te brindaba. O sea, tú estás comparando lo que tienes ahora con lo que tenías antes, hermano, y como que sería mejor esto se acabó. El salón carioca es mejor. La Marticaña, las es mejor, hermano, y eso me encanta. Lo de aquí es mejor, lo de aquí es mejor que lo que de aquí. Porque aquí tenemos a Cristo que cubre el pecado. Creo que nos toca el próximo comenzamos porque esta cosa la traemos del mundo. Temor, amargura, insatisfacción, lo traemos del mundo, porque el desierto tiene que quedar como eso. Al Canaán no llegamos. De 600,000 personas que salieron de Egipto, solamente entraron 2. Eso lo escrito como ejemplo para nosotros. Así que fuera amargura, fuera temor, fuera insatisfacción. Cristo llena nuestra vida con plenitud. ¿Hay alguna pregunta? Algo que no hayan entendido. Pues aquí la gana de explicar, hermano, que si no preguntan fue porque no entendieron todo, o no entendieron nada. Pero yo sí creo que entendí todo. Vamos a poner de pie. Yo voy a pedir por el pastor de que pase que haga con oración. Esa amargura, ese temor, ese resentimiento, esa insatisfacción, tiene que salir de nuestro corazón y mañana. Porque vamos a ser libres. Si viene Jesucristo, nos vamos. Porque usted para prepararnos para ir a Dios les bendiga, mis hermanos.